La imagen de una casa abandonada puede decir más que 1000 titulares. Porque cuando el nombre de Manuel Mijares aparece junto a palabras como fortuna, patrimonio y mansión olvidada, lo que se despierta no es solo curiosidad. Es una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo puede una figura que durante décadas representó éxito, prestigio y una carrera sólida terminar asociada a un símbolo de silencio, deterioro y misterio? Detrás de esa fachada no solo hay paredes, habitaciones vacías o recuerdos congelados. Hay una historia de fama, dinero, decisiones personales, relaciones que marcaron una época y una vida pública que siempre pareció impecable desde lejos, pero que vista de cerca deja muchas preguntas abiertas. En este video, vamos a entrar de lleno en esa historia. No para repetir rumores vacíos, sino para reconstruir el verdadero peso de la figura de Mijares. El valor de su trayectoria, la percepción pública sobre su patrimonio y el impacto emocional que provoca ver una propiedad vinculada a su nombre, convertida en tema de conversación. Porque a veces una casa abandonada no es solamente una casa. A veces es el reflejo de una etapa que terminó, de una imagen que cambió para siempre, o de una verdad que el público apenas empieza a mirar con otros ojos. Y cuanto más se observa el contraste entre el brillo del artista y el silencio de ese inmueble más irresistible, se vuelve la historia que vamos a contar hoy. Antes de que existieran las preguntas sobre una casa vacía, ya existía un nombre imposible de ignorar dentro de la música romántica en español. Manuel Mijares no apareció como una figura pasajera, ni como un artista fabricado para durar una temporada. Su ascenso fue el resultado de una voz reconocible, una presencia sobria y una capacidad muy poco común para convertir canciones sentimentales en himnos personales para millones de personas. Mientras otros buscaban llamar la atención con escándalos o cambios constantes de imagen, Mijares construyó algo más resistente. Construyó credibilidad, y esa credibilidad fue precisamente la base de una fortuna simbólica, mucho más poderosa que cualquier cifra publicada sin pruebas. Durante años, su imagen pública estuvo asociada con elegancia, estabilidad y éxito. No era solo un cantante de éxitos radiales. Era una figura que representaba permanencia. Cada escenario, cada gira, cada aparición en televisión, reforzaba la idea de un artista sólido, de esos que no necesitan exagerar para ser recordados. Su carrera fue creciendo con una lógica que hoy parece casi irrepetible. Disco tras disco, presentación tras presentación, fue levantando una trayectoria que no dependía del ruido del momento, sino del peso real de su nombre. Y cuando un artista alcanza ese nivel, el público empieza a asumir que detrás de esa carrera también existe una vida rodeada de lujos, propiedades valiosas, inversiones inteligentes y una riqueza protegida del paso del tiempo. Ahí es donde comienza una de las grandes tensiones de esta historia. Porque una cosa es la imagen de prosperidad que acompaña durante décadas a una estrella consagrada, y otra muy distinta es la realidad concreta de sus bienes, sus decisiones patrimoniales y los espacios que alguna vez formaron parte de su mundo personal. En el caso de Mijares, esa diferencia entre la imagen pública y la vida privada vuelve todavía más impactante cualquier rumor relacionado con una propiedad abandonada. Cuanto más estable parece un artista desde afuera, más fuerte es el golpe cuando aparece una escena que contradice esa percepción. Y no se trata solo de dinero. Se trata de símbolo. Una casa vinculada a una celebridad siempre vale más que su estructura física. Representa una etapa, una relación, una versión de éxito y muchas veces una memoria que el tiempo va desgastando. Por eso, cuando el nombre de Manuel Mijares entra en una conversación sobre patrimonio, no basta con pensar en números. Hay que pensar en legado. Hay que pensar en todo lo que su figura ha significado para varias generaciones, y en cómo ese prestigio acumulado convierte cualquier detalle de su vida privada en un espejo donde el público intenta descubrir algo más. No solo cuánto tuvo, no solo qué compró, sino qué quedó en pie y qué terminó perdiéndose en silencio. Cuando se habla del patrimonio de una figura como Manuel Mijares, el error más común es asumir que todo puede resumirse en una cifra exacta. El público suele buscar un número cerrado, una cantidad definitiva que explique cuán rico es un artista, pero la realidad casi nunca funciona así.
En el mundo del espectáculo, la fortuna visible y la fortuna real no siempre coinciden. Existen ingresos por conciertos, regalías, contratos, apariciones, colaboraciones y derechos acumulados durante décadas. Pero también existen gastos, cambios de estilo de vida, decisiones familiares y movimientos privados que rara vez se conocen con precisión. Por eso, alrededor de Mijares, el concepto de patrimonio neto ha sido más una construcción pública que una verdad completamente transparente. Y aún así, esa percepción de abundancia no nació de la nada. Nació de una carrera extensa, de una presencia constante y de una imagen asociada al éxito serio sin estridencias. Mijares nunca necesitó vender una vida escandalosa para que la gente lo imaginara viviendo con comodidad, rodeado de bienes valiosos y de espacios acordes a su estatus. Esa fue una de las claves de su figura pública. El lujo en su caso no parecía exhibido con desesperación. Parecía natural. Y precisamente por eso, cualquier referencia a una propiedad descuidada, vacía o abandonada, genera tanta inquietud. Porque rompe con la narrativa que durante años el público construyó en su mente. Una casa en aparente abandono no solo despierta preguntas sobre dinero, también despierta preguntas sobre el tiempo. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Cuándo dejó de ser importante? ¿Quién se fue primero? ¿Qué etapa terminó para que un espacio ligado a una celebridad dejara de ser un refugio y se convirtiera en una sombra de lo que fue? En historias como esta, el inmueble deja de ser un simple bien material y se vuelve una huella emocional. Un escenario donde la fama ya no suena, donde los aplausos ya no entran por las ventanas, y donde lo único que queda es la impresión de que algo grande pasó allí, pero ya no pertenece al presente. Eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa para la audiencia. No estamos hablando únicamente de una estrella con dinero. Estamos hablando de la fragilidad de la imagen del éxito, de cómo incluso las figuras más consolidadas pueden quedar asociadas a símbolos de vacío, cuando una propiedad cambia de sentido, cuando una etapa se cierra, o cuando la memoria pública empieza a reinterpretar lo que ve. La fortuna de Mijares, real o imaginada, importa. Pero lo que atrapa de verdad es otra cosa. Es el contraste brutal entre una voz que llenó escenarios enteros y una casa que, al menos en la imaginación colectiva, parece haberse quedado sola. En toda historia sobre una celebridad y una propiedad envuelta en misterio, llega un punto en que la conversación deja de girar alrededor de los muros y empieza a girar alrededor de las ausencias. Y en el caso de Manuel Mijares, esa dimensión se vuelve todavía más intensa porque su vida pública estuvo marcada por una imagen de equilibrio emocional, profesionalismo y discreción. No era el tipo de figura que alimentaba escándalos cada semana. No era un personaje construido desde el caos. Y precisamente por eso, cuando el público intenta conectar una casa abandonada con su nombre, lo que realmente busca no es un dato inmobiliario. Busca una grieta en la imagen de estabilidad que durante años parecía intocable. Parte de esa curiosidad también nace del enorme interés que siempre ha rodeado su vida sentimental y familiar. La relación de Mijares con Lucero no fue una historia cualquiera dentro del entretenimiento latino. Durante mucho tiempo, representó una de las uniones más observadas, admiradas y comentadas por el público. Eran vistos como una pareja consolidada, poderosa, casi emblemática. Por eso, después de la separación, cualquier espacio material vinculado a una etapa anterior adquirió otro peso emocional ante los ojos de la audiencia. Una casa ya no era solo una propiedad. Podía convertirse en un vestigio de un tiempo que parecía perfecto desde fuera, pero que terminó llegando a su fin, como tantos otros relatos idealizados del espectáculo. Y ahí aparece uno de los motores más fuertes de este tipo de historias. La gente no se obsesiona con una casa vacía solo por su valor económico. Se obsesiona porque imagina lo que alguna vez ocurrió dentro. Reuniones familiares, celebraciones privadas, decisiones difíciles, silencios después de una discusión, momentos de plenitud y momentos de ruptura. El inmueble se transforma entonces en una especie de archivo emocional sin voz. No habla pero sugiere. No confirma pero despierta hipótesis. Y cuanto más famosa es la persona asociada a ese lugar, más poderosa se vuelve la necesidad del público de llenar los vacíos con interpretaciones. Por eso el tema de la casa abandonada de Mijares no impacta solo por la palabra abandonada.
Impacta porque esa palabra choca frontalmente con todo lo que él ha representado. Éxito, permanencia, reconocimiento, trayectoria impecable. Cuando una figura así queda vinculada a una imagen de deterioro, el contraste se convierte en combustible perfecto para la imaginación colectiva. Y es en ese choque entre la solidez del artista y la fragilidad del símbolo donde esta historia gana su verdadera fuerza. Porque al final, más que revelar una ruina, lo que revela es la fascinación humana por descubrir qué queda en pie, cuando la fama ya no basta para proteger el recuerdo. Llegados a este punto, la historia deja de ser solo la de Manuel Mijares, y se convierte en algo mucho más amplio. Se convierte en la historia de cómo el público mira la riqueza de los famosos, y de cómo una sola imagen puede alterar por completo la percepción de una vida entera. Durante décadas, la fama fue presentada como una promesa de permanencia. Quien triunfaba parecía entrar en un territorio donde todo quedaba asegurado. Casas, prestigio, estabilidad, reconocimiento, admiración. Pero con el paso del tiempo la realidad ha demostrado otra cosa. La fama no congela el mundo, no protege los vínculos. No garantiza que cada propiedad conserve su brillo. No impide que ciertos espacios queden atrapados en el pasado, mientras la figura pública sigue avanzando bajo los reflectores. Por eso, una supuesta casa abandonada asociada a una celebridad produce un efecto tan fuerte. Porque destruye la fantasía de control absoluto. Nos recuerda que detrás de los escenarios, los discos y la imagen impecable, también existen etapas cerradas, decisiones difíciles y objetos materiales que pierden su función original. Lo que alguna vez fue refugio puede terminar convertido en recuerdo. Lo que antes parecía símbolo de plenitud puede transformarse en señal de distancia de cambio o de una vida que ya no gira alrededor de ese lugar. Y esa transformación golpea más cuando el nombre vinculado a la historia es el de un artista que durante tantos años representó serenidad y consistencia. En el caso de Mijares, ese contraste es todavía más potente, porque su trayectoria nunca dependió del escándalo fácil. Su fuerza estuvo en la voz, en la constancia, en la elegancia con que sostuvo su lugar en la música romántica. Justamente por eso, el interés que despierta esta historia no nace de una caída pública espectacular, sino de algo más sutil y más inquietante. Nace de la idea de que incluso las figuras más sólidas pueden dejar detrás escenarios que el tiempo vacía de sentido. Y cuando eso ocurre, el público no solo observa una propiedad, observa una metáfora, una señal silenciosa de que ningún éxito humano está completamente a salvo del desgaste de la distancia ni del paso de los años. Quizás esa sea la verdadera razón por la que este tema atrapa tanto. Porque no habla únicamente de dinero de muros o de patrimonio. Habla de lo que queda cuando una etapa termina. Habla de la diferencia entre poseer algo y seguir habitándolo, entre haber vivido una vida llena de aplausos y conservar intactos los lugares donde esa vida alguna vez respiró. Y en esa tensión entre memoria, prestigio y vacío, la historia de Manuel Mijares deja de ser una simple curiosidad sobre bienes materiales, para convertirse en una pregunta mucho más profunda sobre la fama, el tiempo y las huellas que nadie puede borrar por completo. Y así llegamos al núcleo real de esta historia. No a una cifra exacta, no a un inventario perfecto, no a una verdad cerrada sobre cada propiedad atribuida a Manuel Mijares, sino a algo mucho más revelador. La forma en que una imagen puede cambiar el significado de toda una trayectoria. Porque cuando el público escucha hablar de una casa abandonada, vinculada a un artista de su talla, no reacciona solo ante un inmueble. Reacciona ante la idea de que incluso las vidas más admiradas dejan rincones en silencio, etapas que no volvieron a abrirse, y símbolos que el tiempo transforma sin pedir permiso. Manuel Mijares sigue siendo para millones una voz de enorme peso dentro de la música en español. Su nombre conserva prestigio, reconocimiento, y una historia artística que no necesita exageraciones para sostenerse. Pero precisamente por eso resulta tan poderosa esta clase de relato. Porque enfrenta dos imágenes que parecen incompatibles. Por un lado, el artista exitoso, admirado, elegante, dueño de una carrera que resistió décadas. Por otro, el eco de un espacio vacío, una propiedad convertida en misterio,
Una pregunta suspendida sobre lo que el brillo público no alcanza a mostrar. Y cuando esas dos imágenes chocan, nace una historia imposible de ignorar. Tal vez al final la casa no sea lo más importante. Tal vez lo verdaderamente importante sea lo que proyectamos sobre ella. El deseo de encontrar una verdad escondida detrás del éxito. La necesidad de creer que todo gran patrimonio guarda también una grieta, una sombra, una señal de que la fama nunca es tan invulnerable como parece. En ese sentido, esta historia no solo habla de Mijares, habla de todos los ídolos que el público convierte en símbolos de permanencia, hasta que aparece una imagen inesperada. Y recuerda que el tiempo también entra en las casas de los famosos, también toca sus recuerdos, y también cambia para siempre el valor emocional de lo que un día pareció intocable. Por eso, más allá del morbo, más allá de la curiosidad y más allá del misterio, lo que queda es una reflexión mucho más humana. El patrimonio puede impresionar, la fama puede deslumbrar, las propiedades pueden alimentar titulares, pero nada de eso explica por completo lo que una vida deja detrás. Y quizá esa sea la última gran lección que deja este caso. Que no siempre es la casa la que está abandonada. A veces es una etapa, a veces es una versión del pasado, a veces es la ilusión de que el éxito podía conservarlo todo. Y cuando esa ilusión se rompe, lo único que queda en pie es la historia. Y esa historia, en el caso de Manuel Mijares, sigue siendo tan fascinante como imposible de dejar de mirar.